en este caso la doctora María Esther? Bueno, muchos detalles no sé, recibimos una notificación nada más que suspenden la audiencia de mañana y la pasan para pasado mañana, porque la doctora Sandra Farías tiene que aplicarse la segunda dosis de la vacuna, entiendo que la del COVID, ¿verdad? Así que eso es lo que nos acaban de notificar. Ajá. Doctor, ¿en qué Que etapa está este juicio oral? alegatos, Alegatos finales. alegatos, sí, finales ya. A la pucha, O ya sea se que el viernes, desarrolló todo entonces, ¿verdad? ¿Perdón? Ya se desarrollaron todas las pruebas. O sea, básicamente estamos ya en la cornisa del juicio oral entonces. Sí, sí, totalmente. Ya se escuchó a los pocos testigos que había, se dieron algunas filmaciones y algunos instrumentales, ¿no? Y ya está. Doctor, ¿esas filmaciones sirven? ¿Son No, pruebas? son pruebas, claro que son pruebas, pero no, las que agregó la fiscalía no sirven para nada, básicamente. ¿Y No se qué, las vea no nada podés prueba. describir un poco qué es lo que alegó? Porque lastimosamente no se transmitió este juicio oral. Y Sí, en ciertos días ni siquiera apenas pudimos entrar a hacer una pequeña cobertura, ¿verdad? sí, ¿Qué es lo que mostró básicamente la fiscalía en las filmaciones, ¿verdad? sí. Bueno, mira, la acusación en general es vaga, genérica, el hecho punible no existe. Y lo que mostró son un par de filmaciones, algunas, o sea, más que un par, unas cuantas filmaciones, algunas del sistema 911, otras de cámaras de seguridad de empresas ahí de la zona, y un video de ABCTV en los que en la mayoría no se ve gran cosa, se ve así un grupo de gente desde arriba, y en ninguno se ve claramente a Maestre Roa, ni se la identifica a ella. Y tampoco los testigos pudieron, digamos, declarar sobre los hechos en sí, declarar que ella estaba aglomerada, incitando a la gente a que se aglomere, ¿verdad? Y además el hecho de aglomeración luego no existe. Podemos Ya. discutir el de cuarentena, el de violación de cuarentena, que tampoco para mi criterio existe, ¿verdad? Pero el de aglomeración no directamente no existe, a lo sumo es una falta administrativa, ¿verdad? Eh, no, generalmente cuando se presenta un video de esto de cámara de seguridad, así se hizo por ejemplo con el tema del Congreso, se pide un informe de identificación y se hace un estudio de quiénes son las personas que están ahí, conforme a las fotografías que tienen en las cédulas, las identifican con su número de cédula, quiénes son, se hace un recuadro, se agranda, se establece la distancia, en este caso debería haberse establecido la distancia, porque supuestamente hay aglomeración, y no hicieron nada de eso. Más, exhibieron un video en el que se ve un grupo de gente y dicen, le pregunta al juez, ¿quieren resaltar algo de esto? Que ahí se la vea María Esther. Y nosotros miramos y no está María Esther ese grupo de gente, por ejemplo. O sea, prácticamente nada. Lo que yo Realmente me nada. acuerdo de las disposiciones, porque primeramente para hablar de un tipo penal, a ver, un poco descrito en la técnica de ley penal en blanco, y creo que algo manejo de este tema porque estuve trabajando casi 20 años de mi vida con esta ley 716. A ver un poco, esa técnica nos obliga para la subsunción, para que exista el tipo penal, para la construcción primaria del tipo penal, Sí, exige, a ver un poco, el disvalor de normas administrativas o de otra norma de ley. sí, sí, Y yo, de lo que yo me recuerdo, o me acuerdo, y puede ser que esté muy equivocado, en ese momento decía, la aglomeración más o menos definía el Ministerio de Salud, más de 20 personas por más de 20 minutos en el mismo lugar, sí, sin tapaboca y más o menos en un lugar cerrado, ¿verdad? Era intemperie sí. en ese caso. Y lo que, por lo que se le imputa a Niue en un lugar frente al Panteón, a la intemperie, ella estaba Abierto, con no se establece tapabocas. cuántas personas, sí, exactamente. Y No después, se ¿cómo va establece a quién es probar ella, esos 20 dónde está ella. minutos de aglomeración con las mismas personas? Así es. No hay nada de eso. Es muy, muy vago, muy genérico. Además, yo te digo, a ver, hay otro problema ahí, ¿verdad? Ojo con eso. La ley 716 es lo que se llama la famosa ley tipo penal abierto, ¿verdad? Sí, Que son cerrados por una norma administrativa que establece los valores, pero el hecho en sí tiene que estar claramente descrito en la ley penal. El decreto no puede crear un hecho punible. No sé si me explico. sí, sí, claro, claro que te Entonces, explica. primer problema, la ley 716, ellos invocan el artículo 10 en la parte que dice cuarentena, violación de cuarentena sanitaria. Sí, Primer problema que es una ley ambiental y se refiere a cuarentena
que tienen que ver con temas medioambientales, animales y cuestiones, ¿cómo es? De fauna y flora, ese tipo de cosas. Vamos a suponer que no, que se equivocaron y pusieron nomás allí, pero que es una ley que incluye este tipo de cuarentenas. La aglomeración no es una violación de cuarentena. Entonces, vamos a suponer que para empezar está ese decreto que dice 20 personas a tantos Sí, 20 sí, 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 minutos, sí. lugar abierto, cerrado, qué sé yo. Sí, Eso no puede convertir un artículo que habla de cuarentena en un artículo que sanciona la aglomeración. No sé si me explico. sí, 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 sí. totalmente. Es como que yo mañana saco emito una ley que sanciona el secuestro. Y por decreto digo, bueno, y también por eso vamos a sancionar el de la estafa, ¿verdad? No se puede cambiar, eso no se puede hacer. Y eso es lo que se le viene explicando hace meses, hace más de un año al Ministerio Público y al Poder Judicial, y se están haciendo los tontos, ¿verdad? Claro, Además, es lo que vos decís, ellos no se hizo un estudio en el caso donde se dice, esta persona, por ejemplo, no se le exigió en ningún momento la afirmación a los testigos para que digan sí, ella era. En un momento muestran un video que se ve chiquito a una persona de contextura física similar a María Esther Roa, y dicen, ella es. Punto, final. Si con eso el tribunal considera aprobado, estaríamos muy mal. Pero tampoco se dice, como vos decís, bueno, este informe de identificaciones, esto es por estos rasgos, esta ropa. Generalmente, ¿qué se hace en estos juicios? Por ejemplo, se muestra una foto tuya cerca, donde claramente se ve tu rostro y se ve tu ropa. Y después, en el paneo de la cámara de seguridad grande, ahí se hace la comparación y se dice, tiene la misma ropa, es la misma persona. Nada de eso se hizo. No tienen una sola foto, María Esther Roa, rodeada de gente, no tienen un solo testigo, al contrario. Una de las testigos periodistas dijo que se acercaba a ella para entrevistarle y que María Esther Roa todo el tiempo se mantenía alejada. Ah, pucha. Sí, sí, así ¿Verdad? comentó. Eso dijo una testigo, eso dijo la testigo estrella de la... Sí, de sí, la- que de la- La que la fue entonces desvinculada cronista entonces de de ABC ABC. Color. Ella exactamente, ¿verdad? Ella declaró, está grabado su declaración. Dice, no, queríamos, todos los entrevistados antes de iniciar la caravana. En ese lugar no, se mantenía alejada de la gente. O sea, realmente, primero el hecho en sí no ocurrió, la aglomeración no ocurrió. Segundo, si ocurrió, eso no es delito. No está tipificado en una norma penal como delito. ¿Verdad? Y además tampoco en ningún momento incluso alegaron, bueno, acá hay tantos metros cuadrados, tantas personas, esta es María Roa, como vos decís, durante por lo menos 15, 20 segundos se mantiene que Claro, claro. O nada, sea, esa, nada, porque, es lamentable. porque yo, o sea, voy un poco más, le doy un poco más de vida Pero esa es a una la, a la situación en un posición, supermercado, a la por ejemplo, durante posición la pandemia. voy un poco más allá de la posición del doctor, diciéndole, bueno, vamos a definir la aglomeración. Si esa Sí, aglomeración se produce, probablemente estamos en la transgresión de las normas de cuarentena. Pero para sí, que eso ocurra, doctor, la pregunta a tu testigo tiene que ser, ¿usted puede definir sí. o asegurar que la señora María Esther Roa estuvo aglomerada por más de 20 minutos con la misma persona? O sea, ese tipo de preguntas no hubo. No, ni pregunta, ni pruebas, ni alegaciones en ese sentido, ni Pero qué nada, barbaridad. nada. La acusación era así genérica, que ella era más o menos líder del grupo y se aglomeraron ahí. Nada, no hay nada. Lamentable. Dos fiscales durante toda la audiencia juicio oral, los fiscales presentes. O sea, como si fuese una causa sumamente importante. Creo que en el caso de González hubo dos fiscales, ¿verdad? Por decirlo, para dar un ejemplo, ¿verdad? Sí. Sí, ahora, hoy, ayer, Pablo y antes de ayer, Lucas estaban cubriendo un tema de narcotráfico bastante jodido y era una fiscala. Una sola, imagínate, narcotráfico. Por un Sí, tema de aglomeración, de un delito que, como ellos tipifican, ¿verdad? La pena máxima, si le damos todo lo agravante a María Esther Roa, son 18 meses. O peor sea, aún, 18 ¿verdad? O meses. sea, Y 18 suponiendo que meses. cometió. Sí, Es claro, la claro, pena, o sea, claro. no hay forma que le den una pena privativa, le van a dar una en suspenso si le condenan, ¿verdad? Dos Sí, fiscales ahí, bueno, increíble. Cuando eso yo Además, no nivel sé de ni siquiera argumentación. si se tenía que usar el tapabocas, sí, sí, porque ya, no no, había, no, ya no, se ya, usaba. ya se Y usaba. todos tenían también, Sí, entre claro, todos paréntesis. tenían. O sea, esa es la Sí, figura de ir a entrar a un No, y supermercado en por ese eso, momento. claro, La exactamente, comparación es Marta, igual. exactamente. Pues, otra pregunta, pues, ¿usted puede referir a este tribunal si la señora María Esther Roa estuvo sin tapabocas? O No, sea, yo pregunté, los que la vieron, porque más que todo le dieron antes en realidad, ¿verdad? Le dieron todo con tapabocas en todo momento. y bueno,
O sea, era al aire libre, no hubo una aglomeración, digamos, de mucha gente por mucho tiempo, no se la identifica a ella no está, la testigo dice, me acercaba y se alejaba, ¿verdad? No me pude entrevistar. Y si le agregamos a esa cuestión que en esa época creo que había 15 infectados en Paraguay, ¿verdad? O sea, poquísimos eran. Sí, eso tendría que mirar un poco cuántos eran, sí, la verdad Sí, que no sí, recuerdo. De todas poquísimo. maneras, además, nosotros ofrecimos como prueba que ella denunció que, porque había una parte de ese decreto que decía que en los autos podían estar 2 personas, Y el presidente Sí, y estaba que, con y su que el equipo de auto ministros, estaba entre 4, una 4 cosa en así, en un un... automóvil, sí. Y dijeron que eso no era delito, que el Sí. aglomerarse no era delito, dijeron. claro, y esa es la ¿Verdad? misma, o Ya, sea, pero esa para es la María misma Cerroa sí es figura, delito. esa es la misma figura de aglomeración, o sea, el hecho en La sí, misma, el la hecho misma. administrativo, el disvalor administrativo que tiene que ser la aglomeración. Si La vos querés aglomeración. construir, entre comillas, el tipo penal, Así ¿verdad? es. Y Pero, esto o sea, y en un automóvil, en un espacio cerrado. Y dijeron que no sí, es delito, pero para María Cerroa sí es delito, ¿verdad? Y en O ese sea, entonces creo que en el habitáculo de un vehículo tenían que estar sí o sí 2 personas, y sí, más sí, sí, por ya eso, era... dos. Y el es, decreto decía dos. Había un número, y además es un lugar cerrado, un vehículo, ¿verdad? claro, claro. Y dijeron que no era delito. O sea, la fiscalía va interpretando las normas según la cara del cliente, ¿verdad? Cuando es una persona, todos sabemos que María Cerroa es una persona que permanentemente deja en evidencia a la fiscalía. Te puede caer bien o mal, me puede decir, no, seguro que hace candidata ¿cómo es? Que quiere hacer política, todo eso yo te acepto, no hay problema, podemos discutir horas, ¿verdad? Te puede caer bien, mal lo Pero, que ella hace, pero cuidado pero que de que le deja, eso no es ni falta administrativa, ni mucho menos delito. O sea, cualquiera puede no, querer no, ser lo que sea, ¿verdad? por supuesto, pero digo nomás como la gente suele siempre Claro, 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 claro. quitarle valor al que Lleva por ese protesta, lado. ¿verdad? Lleva por ese lado, El valor, ¿cómo era? El valor agregado que le dan a las exacto, críticas. el valor agregado, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? El que protesta busca algo, tiene alguna intención oscura, opera para alguien, qué sé yo, es reptiliano, siempre hay algo para el que protesta, ¿verdad? Vamos a darle todo eso. Podemos estar de acuerdo, creo, en que ella todo el tiempo está demostrando que si nos está encima la fiscalía no hace su trabajo. Todo el Bueno, tiempo le y están cuestionando hoy, y no y sé si ahora la la fiscalía se está fiscalía vengando. ahora está, no, ahora la fiscalía está en boca de todos y en boca del lobo. Estados Unidos, Escandaloso, es un escandaloso. escándalo tremendo es. Esto es escandaloso, y más escandaloso que el hecho en sí, que ya es muy grave. Me parece que el hecho de que hayan quedado así en evidencia, que vengan a Estados Unidos a mostrarles que se pasaron encubriendo o mal investigando a conocidos delincuentes que desde acá cometían delitos ¿Sí? y nadie se enteró, presentan ahora como una especie de victoria a la fiscalía porque se fueron con la policía a cumplir una orden De de Estados arresto Unidos. dictada en Estados Unidos. 650 millones de dólares por año enviaba. ¿Sí? Sí, O sea, imagínate que acá en 10 años, doctor, en 10 años eso es nuestra 6.500. deuda externa se paga y sobra. Claro, Se sobra. paga nuestra deuda externa y sobra. Entonces, Nos sobraba la plata. cómo esa plata se envía tan alegremente? Y Y las la fiscalía autoridades no van a no saber, y puede la hacer fiscalía nada. no creo. No pueden hacer un requerimiento, no le pueden llevar a la justicia, o sea, no sé, por un delito menor, como Al Capone, que se fue por ahí puesto cuando mataba gente. Nada. Es un papelón para la fiscalía y se van y presentan en su página web como una victoria a la fiscalía. Escandaloso. Sí, 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 Escandaloso. sí. Quería llevar un caso igualito al de este señor que está en este momento cajoneado en la aduana. A la pucha. Igualito. Yo denuncié con factura, con documentos, su valoración. Eso es lo que hacía este señor, su valoración, ¿verdad? Sí. Sí. Su valoración se abrió un sumario y el sumario está ahí parado y no avanza. Y tienen cajoneado en la aduana a propósito, intencionalmente, porque cobran por eso. Nadie hace nada. Y después, cuando el contexto internacional te aprieta tanto, salen ellos y quieren decir, miren cómo nos apoyan. Es escandaloso, ¿verdad? No, Pero para perseguir a quien les critica, para vengarse de quien les critica, ahí hay 2 fiscales. Con una acusación mediocre, te quiero mostrar ninguna pregunta razonable, ninguna alegación, nada. Escuchame, la Corte Suprema rechazó la excepción de inconstitucionalidad diciendo que el Código Sanitario permite. Esta tipificación, el Código Sanitario no tiene norma penal, no importa, la Corte no sabe leer. Pero agrega
se basa en el Código Sanitario. Y el fiscal, cuando el juez le dice, explícame este hecho punible, bueno, no entiendo. Dicen, no, el Código Sanitario no se aplica. O sea, con todo lo contrario a lo que dice la Corte, en el mismo juicio, ¿eh? O sea, ni leyeron el expediente. Bueno, y no, básicamente para ustedes no cambia mucho el tema de dilatar un día más, me imagino que ha de ser en el marco de toda esta intención. La doctora María tiene derecho a vacunarse, no cambia nada, la leemos hoy, mañana o el lunes. ¿Pero ya se estableció la fecha o no? Sí, el viernes. El viernes. Era jueves, pasó un día más, un viernes. Pasó un día más. Okay. Sí, pasó un día más. Y además me parece razonable. O sea, ojo con esto, ¿eh? La doctora Santa María se tiene que vacunar el jueves y que podría hacerlo a la tarde, pero bueno, le habrán dado este horario y se suspende un juicio por un día. Cuando Liliana Boxia fue al Uruguay a vacunarse, porque acá no había vacunas, y era abogada de Steven Patrón, y dejó otro abogado que asistió a la audiencia, en la que ella no pudo estar, o sea, no se suspendió la audiencia, le llamaron a una medida disciplinaria y le dijeron, usted no trajo acá un certificado de que estaba en riesgo y que no se repita esto. Nos animaron a sancionarle, pero le dijeron que no se repita, que tenía que presentarse, y le llamaban a una audiencia disciplinaria. Claro, haciendo un paralelismo nomás. Claro. No, pero claro, hay que entender que el principio de un Estado de Derecho que la ley es igual para todos. Claro, claro. Si está mal pasar un semáforo en rojo, está mal cuando paso yo y cuando pasas vos, ¿verdad? No, sí, no puede ser que cuando vos pasás no. Y fíjate las diferencias que estamos haciendo. Ya dos nomás en un caso. Lo del presidente en un auto y lo de Liliana Boxia, que fue llamada a una disciplinaria y le dijeron, bueno, te vamos a dar justificada tu ausencia, pero no podemos ausentarte hacia una que no se vuelva a repetir. Y ojo, no se ausentó de hecho porque fue otro abogado que tenía con ella la defensa desde el inicio de la causa, que es Cristian González. Él fue y se sentó y estuvo en esa audiencia. Pero a ella le llamaron la atención, a mí también me llamaron yo renuncié un mes antes a la defensa, a todos nos llamaron, pero cuando lo hace un juez, no, ahí está bien. Yo considero que está bien en ambos casos, quiero aclarar eso, ¿no? Todo el derecho tiene Sandra Faría a vacunarse, ojalá se vacune, esté inmunizada pronto. Pero cuidado con el Poder Judicial, la Fiscalía como garrote contra los que se vienen cuestionando, porque también Liliana Boxia te puede gustar, ¿no? Ella sí que es política liberal, ¿no? Te puede gustar, no gustar, pero siempre viene cuestionando la manipulación política de la justicia. Y María Esther, el encubrimiento del sistema de justicia es de corrupción. O, por decirlo de otra manera, las pocas ganas para mover expedientes cuando hay poderosos imputados. Y resulta que el Poder Judicial se venga contra estas personas con una aplicación de la norma que es distinta para los demás. Cuidado, porque eso es terrorismo de Estado. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Te agradecemos la paciencia. Y sabes que te tuve toda la paciencia y te escuché con detenimiento por mi, en este caso, compañero nada más, porque viste que estos temas ya hablamos con anterioridad en otra edición de Recuento. En el caso, sí, no, ya las especificaciones jurídicas técnicas ya la hicimos antes en otra edición de Recuento, en donde hablábamos de que van a establecer probablemente una sanción incluso irrisoria, era el pronóstico más o menos que nos daba en ese entonces. Porque, sí, lo más probable, ¿verdad? Ojalá que no. Ojalá que no por todo lo que estás contando, porque eso va a golpear mucho al sistema penal y a los que creemos verdaderamente en un sistema penal correcto. Sí, señor. Ya está muy beneficiado. Sí, definitivamente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, que disfruten de hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.